Buenos días, 8 de la mañana, en un día en el que vamos a ver la reunión sobre el salario mínimo interprofesional. Van a empezar a ver sindicatos, patronal y gobierno en otro nuevo pulso en el que todo parece indicar que la patronal aquí no va a aceptar esa subida del salario mínimo interprofesional, por lo que significa sobre todo para la pérdida de empleo que pueda haber en el corto medio plazo. Ya hay 1,5 millones, según la patronal, de contratos afectados por la pasada subida del salario mínimo interprofesional y ahora una nueva subida en el momento actual, sobre todo con la inflación en el punto de mira, podría también provocar una caída del paro en el medio plazo. Ahora mismo que la inflación además está mirando a ver de qué manera afecta al conjunto de la economía, de qué manera además puede ralentizar el crecimiento y la demanda interna. 8 y 1 de la mañana, las claves ahora mismo del día están también en esa inflación, en esa subida de tipos del Banco Central Europeo. Ya tiene bastante sufrimiento el bono griego y también el portugués. Empieza el italiano también a tenerlo por la posible subida de tipos de interés. A partir de ahí, toda la deuda que han ido acumulando los países en estos años de pandemia empezará a renovarse con un tipo más caro y a encarecer el conjunto de la deuda. A partir de aquí, llama la atención estas 5 claves. Invesco, el primer punto que hay que mirar, porque ayer dijo, esta madrugada, que la FED no subiría más de 3 veces los tipos de interés en 2022. E Invesco está en la posición que el Banco Central Europeo estaba hasta el pasado jueves. Sigue pensando Invesco que la inflación es coyuntural, que no ha cambiado tanto como para pensar que ahora mismo la inflación es persistente. Invesco, la gestora británica, lo que dice ahora mismo es cuidado, porque más de 3 subidas de tipos empieza a perdernos en el horizonte el impacto que puede tener sobre el conjunto de la economía. Algo parecido piensa BlackRock. En un informe anoche también publicaba que los bancos centrales solo están amagando con pequeñas subidas de tipos que pudieran llegar al 0,75 en el mejor de los casos, pero que no podrían subir más por la afección que podría tener para el conjunto de la economía. Retrae la demanda y al retraer la demanda se vende menos, al vender menos sobran puestos de trabajo. La COE, hoy, reunión del salario mínimo interprofesional, ya apunta que hay 1,5 millones de contratos afectados por esa subida del salario mínimo. Ayer vimos aquí en Negocios Televisión a las 10:30 de la mañana a Lorenzo Amor, a ATA, diciendo que esa subida del salario mínimo interprofesional afecta, impacta, golpea directamente a los autónomos y pide que haya un acoplamiento de lo que ganan los autónomos en esa parte más baja con el salario mínimo interprofesional. Si no, estaremos convirtiendo a la figura del autónomo en la del paria social que gana menos solo por ser autónomo. Ucrania. Ayer Macron se fue a jugar al columpio con Putin. Macron dice ahora que Putin va a rebajar la tensión en Ucrania. Rusia dice que de eso nada, que ellos no se mueven ni 1 milímetro de la frontera de Ucrania. Movimiento geopolítico extraño en el que Macron intenta dar un mensaje que no tiene demasiado sentido si al final la consecuencia era que Rusia sigue en sus 13. Florentino Pérez, Casi Iberdrola, Villarejo, amigos del Confidencial. Florentino Pérez pide que se impute a Iberdrola por el caso Villarejo. Movimiento adelante del presidente de ACS, principal afectado por lo que sucede o por lo que sucedió en Iberdrola, supuestamente, pidiendo ya la imputación de la compañía como la ha estado haciendo durante los últimos meses. 3 gráficos marcan también el inicio de la jornada. La inflación en el punto de mira. Este gráfico de Visual Capitalist nos marca muy claro, de un vistazo, lo que ha sucedido desde más allá de la mitad del siglo XX. Y marca 6 puntos donde la inflación estaba en una situación descontrolada. 1969, cuando después de la Segunda Guerra Mundial todos los planes Marshall y todo el movimiento de la economía tira,
hay un helicóptero lanzando dinero para que la economía se reconstruya después de la Segunda Guerra Mundial y toca un pico en el entorno del 69. 1974, 1979 empiezan las crisis del petróleo a afectar. Precios de la energía subiendo en el conjunto de la economía lanzan la tasa de paro por encima del 10%. 1990, Irak. Otra vez el petróleo elevando el precio. 2007, movimiento mucho más tímido de los precios del petróleo. Y aquí tenemos a 2021, que ya se nos está yendo a más o menos 1990 por encima, pero que está encaminando, si no se controla la inflación, estas tasas. ¿Qué es lo que dice Visual Capitalist en este gráfico, viendo lo que dicen los grandes bancos centrales? Pues la inflación a medio y largo plazo se quedará en el 2,5 para la OCDE, en el 2,7 para el conjunto de economías avanzadas y en el 2,3 para Estados Unidos, en el medio-largo plazo, es decir, 2023-2024. Dice este gráfico, con distintos datos de bancos centrales, de banca privada norteamericana, que la estabilización va a llegar, pero muy lenta, hasta mediados de 2023, y solo si los bancos centrales actúan rápido en la curva de demanda para que la inflación se pare, baje y sobre todo la demanda se contraiga. Otro de los gráficos clave de la mañana para intentar entender el contexto en el que estamos lo marca lo que está sucediendo con los flujos de dinero. En este contexto de inflación, aquí ven en Negocios Televisión pasar muchos analistas que nos cuentan por dónde y dónde hay que poner el dinero, dónde hay que moverlo, dónde hay que modularlo, dónde hay que rotarlo. Pues si miramos bien desde el inicio de año hasta ahora dónde ha ido el dinero, el flujo del dinero ha ido a energía, compañías energéticas, ha ido a bancos y ha dejado de ir, pero todavía tiene un flujo importante, a salud. A partir de ahí, pues tenemos a utilities también liderando un poco la subida y sobre todo a los materiales, es decir, bienes de construcción, materiales que están consiguiendo también recoger gran parte de la llegada del flujo de dinero. Fíjense en otro de los gráficos que marca la mañana y es siempre que ha habido en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal, un inicio de subida de tipos, y cogemos el punto en 1983, cómo estaba de revalorizada la bolsa, cómo estaba, según Bank of America, el momento bursátil. 1983, en este gráfico de Bloomberg, Bank of America recoge los datos. 12,7 en ese P&A. 1986, 14,8. 1988, 12,5. Solo en 1999, antes del estallido de la burbuja tecnológica, teníamos el mercado tan revalorizado que lo teníamos en 30,5. P&A. Ese movimiento, fíjense si lo comparan, doble, más del doble, más del doble. Por eso el pinchazo de la burbuja tecnológica a inicios de los 2000. Luego 2004, mucho más leve, 19,4. Momento actual, antes de que la Fed empiece a subir tipos, comparando los otros momentos donde la Fed ha subido tipos o ha iniciado el momento de subida de tipos, 22,8. Es decir, en los últimos 40 años solo hay un momento parecido de sobrevaloración del mercado en el momento actual. La crisis de las .com a inicios de los 2000 o a inicios del siglo del 2000. Solo comparable a esa. Ahora mismo la situación también está yendo por una sobrevaloración de empresas tecnológicas, de ese activo o de ese valor growth. Tiempo para mirar qué más está sucediendo en el mercado, tiempo para mirar dónde están otras oportunidades y sobre todo cómo viene el mercado asiático. Eva Villanueva, buenos días. Antonio. ¿Cómo viene ese conjunto asiático? ¿Por dónde venimos?